Hola amigas y amigos de Retos Femeninos, queremos darles la bienvenida a este jueves de Mujeres Exitosas aquí en nuestro canal de YouTube Retos Femeninos TV y por nuestro Facebook. ¿Cómo estás, Ale? Muy bien, Silvia, muchas gracias. Como siempre, feliz de estar en este programa, que cada vez que nos acordamos cuánto tiempo lleva, me da muchísima emoción saber que hay tantas mujeres a las que podemos entrevistar. Y para empezar, Silvia, estuve pensando en el reto que podíamos compartir y creo que hace sentido en cuántas mujeres y hombres también se frenan ante la posibilidad de que la edad les pueda impedir alcanzar sus sueños. Entonces, a mí me gustaría proponer que la edad no les impida alcanzar lo que se proponen. ¿Qué opinas? Bueno, totalmente de acuerdo. Yo he escuchado a mujeres y a hombres también de 40 años que dicen que ya se sienten viejos. Imagínate nada más. Yo creo que toda esa actitud y todo está en tu mente. Yo creo ser un ejemplo de nunca pienso en la edad. Y creo que no tengo edad. Y así conozco a muchas mujeres y a algunos hombres que es como si no tuvieran edad porque trabajan, van, vienen y les funciona perfecto el cerebro, el cuerpo, etcétera. Así que me parece increíble el reto de esta semana, mi querida Ale. Dos tips que nos quieras dar. Sí, bueno, una que nunca te digas es que a esta edad es más difícil conseguirlo, porque creo que no importa la edad, todo se puede conseguir. Así que desde ahí empezamos a hacer conciencia. Y dos, que si te hace falta algo, aunque tengas cierta edad, pues prepárate, estudia, busca, conecta, pero que no lo relaciones con la edad, porque es creo que un mito que nos hacemos en la cabeza. ¿Qué opinas? Me encanta y sobre todo porque es totalmente coherente con nuestra invitada de esta semana. Te va a encantar. Ella es madre de 3, esposa desde hace 50 años y abuela de 6, 5 niñas y un niño. Es licenciada en Sociología por la Universidad Iberoamericana, maestra y doctora en Historia por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología, el CIESAS. Estoy hablando de Dulce María Sauri Riancho, diputada federal por el estado de Yucatán, tercera circunscripción, en la 14ª legislatura del 2018 al 2021, en la que se desempeñó como presidenta del Congreso de la Unión en el tercer año y vicepresidenta de la mesa directiva en el primero y segundo año. La doctora Sauri Riancho cuenta con una amplia trayectoria en la administración pública estatal y federal. En el orden local destaca haber sido la primera gobernadora de Yucatán, del 91 a 1994. En la administración pública federal, Dulce María Sauri fue titular fundadora de la Comisión Nacional de la Mujer, responsable del Programa Nacional de la Mujer, donde se expresaron los compromisos de México en 1995 al 2000 ante la Cuarta Conferencia Internacional de la Mujer, que recordarán se celebró en Beijing, China. Fue también responsable de la creación de la estructura institucional para el adelanto de las mujeres a nivel federal, así como el impulso para la conformación de las estructuras estatales. Fue delegada de la Secretaría de Programación y Presupuesto en Yucatán de 1981 al 82. En el ámbito legislativo, fue diputada federal por Yucatán en 2 ocasiones previas. En esta última presidió la Comisión de Cultura, fue senadora de la República también en 2 ocasiones. En esta última ocasión fue fundadora y presidió la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, así como presidenta fundadora de la Comisión para el Seguimiento de las Investigaciones de Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua. En la Unión Interparlamentaria Mundial presidió la Reunión de Mujeres Parlamentarias. Fue vicepresidenta de la Conferencia Parlamentaria Asia-Pacífico sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Fue presidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres, el CIM, de la Organización de Estados Americanos, la OEA, en 1999. En el Partido Revolucionario Institucional, PRI, fue presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de 1999 al 2002, secretaria general en el 99 y de Finanzas 1988 a 1990. También fue presidenta del Comité Directivo Estatal de Yucatán de 1983 al 87. Es autora de varias publicaciones, entre las que destacan La Casta Divina por Dentro y por Fuera, en coautoría con José Luis Sierra Villarreal y Elvia Carrillo Puerto, Violencia y Resiliencia.
La doctora Sauri Riancho es editorialista semanal del Diario de Yucatán, así como invitada como ponente y conferencista en diversas instituciones académicas y de la sociedad civil. Ella participa activamente en el International Women's Forum, foro de liderazgo femenino, en donde pues tenemos el placer de compartir juntas. Vamos a un pequeño corte, si te parece, Ale, y al regreso, pues le damos la bienvenida a nuestra super mujer exitosa de esta semana. Estamos aquí de regreso en este jueves de Mujeres Exitosas por YouTube, Retos Femeninos TV y nuestro Facebook. Felices, felices de tener a una mujer querida, amiga, admirada, respetada, una gran política, una de las pocas gobernadoras que ha tenido nuestro país. Y me gustaría que Ale le diera la bienvenida a Dulce María Riancho. Claro que sí, feliz de tenerte, Dulce María, en Retos Femeninos, en Mujeres Exitosas, porque qué honor y qué honradas nos sentimos de que nos puedas compartir tus historias como mujer exitosa aquí en Retos Femeninos. Bienvenida. Me da muchísimo gusto estar con ustedes dos. Silvia ha tenido una larga trayectoria en búsqueda de contribuir al empoderamiento de miles, quizá sin exagerar diría que millones de mujeres mexicanas a lo largo de su gran trayectoria. Y también con esta participación de Ale nos da la frescura de mujeres de otra generación, más jóvenes, más fuertes y que creen sin lugar a dudas en las capacidades de las mujeres. Pues qué padre tenerte, mi querida Dulce. Yo he tenido el gusto de disfrutarte en muchas ocasiones y bueno, pues el poderte tener ahora con esta gran comunidad de Retos Femeninos, pues es traer un valor inmenso a la comunidad porque eres una mujer nona. Ahora, me encantaría empezar con Dulce cuando era niña. Me imagino que eras una niñita pues muy movida. ¿Quién te inspira? ¿Cómo vas forjando tú este sueño que has hecho realidad? Platícanos de cuando eras chiquita. La primera cuestión que quisiera comentar con ustedes es que yo nací en 1951 y digo el año no para ostentar mis 71 recién cumplidos, sino fundamentalmente por el contexto social en el que yo nací. Por ejemplo, ahora sé que las niñas y los niños de esos años 1950, 55, tenían la esperanza de vivir 46 años. Esa es la magnitud del cambio que ha vivido México y que se debe en buena medida a que ha mejorado las condiciones de vida en general de la sociedad, pero muy particularmente de la salud de las y los niños. Cuando yo nací, todavía muchas niñas y niños morían víctimas de lo que conocemos como enfermedades gastrointestinales. Más bien, nosotros le decíamos aquí en Yucatán colerina o diarreas, etcétera. Y otro aspecto muy importante que incidía en la salud de la niñez entonces tenía que ver con la difteria, con el sarampión, con la poliomielitis, el tétanos neonatal, entre otras enfermedades infantiles. Pero a mi generación le tocó recibir masivamente las dosis de vacuna contra la viruela. Recuerdo que una de mis primeras memorias es estando ya en el primer año de escolar, una larga cola de niñas que pasábamos a que nos hicieran la cruz en el brazo, ¿verdad? Y luego se nos inflara, ¿verdad?, la ampolla para ver si había pegado la vacuna. Luego, todavía un poquito después, recuerdo haberme escapado junto con mi hermanita de 3 años menor que yo, al fondo del patio, subirnos a un árbol, porque llegó el pediatra a vacunarnos
con la entonces vacuna de la polio Salk, que era inyectada. Y recuerdo también, todavía cuando las mamás reunidas hablaban y decían, si te enferma alguien de sarampión de los hijos, mejor junta a los demás para que de una vez lo pasen. En aquellos momentos no éramos conscientes de que las secuelas del sarampión, aún las más leves, podían afectar el oído, podían ocasionar secuelas que acompañaran toda la vida a quienes lo padecían, ¿no? Bueno, de ahí vengo. En ese sentido, somos quienes nacimos en la década de 1950, 1960, una generación privilegiada porque empezó a mejorar la salud pública en México, especialmente en las ciudades. No dejo de reconocer que en el campo las cosas seguían estando enormemente difíciles. Pero yo como niña no recuerdo en algún momento que me sintiera menos capaz de hacer travesuras que mis primos, los hombres. Estas subidas al árbol para escapar o para competir al fondo del patio eran bastante regulares. Solo recuerdo que mi abuela me decía, no te raspes las rodillas. Las niñas no deben andar con las rodillas raspadas. Pero obviamente mi abuelita, yo la quise muchísimo, la oía, pero no la obedecía. Por esa razón, cuando los domingos en la tarde íbamos a casa de mi abuela paterna, que tenía un gran corredor al frente, se hacían dos círculos, uno con los sillones donde estaban las mujeres y otro con los sillones donde estaban los hombres. Y las niñas, niños más, los menores, podíamos sentarnos en el suelo a escuchar las conversaciones. Déjame decirles que yo invariablemente iba a sentarme a los pies de mi papá. Me parecía mucho más interesantes las conversaciones de los señores que trataban los temas relacionados. Pues ahora sé que era la Guerra Fría, ¿no? Pero la Unión Soviética y sus éxitos para ir al espacio, cómo habían dejado atrás a los Estados Unidos. Y luego recuerdo particularmente un conflicto muy serio que hubo entre México y Guatemala, que fue cuando los guatemaltecos capturaron a 4 barcos mexicanos pescando en su mar territorial y los detuvieron. Entonces, era presidente de Guatemala, fíjense cómo me acuerdo, Miguel Ydígoras Fuentes, y el presidente de México era don Adolfo López Mateos. Me acuerdo mucho porque estando yo en la escuela, en la primaria, pasaba las vías del tren pegadas a la barda y a una reja grande que teníamos. Entonces recuerdo haberme parado junto con otras compañeras a ver cómo pasaban los convoyes de soldados del ejército mexicano que se iban a Progreso a embarcarse porque había una amenaza inminente de conflicto militar con Guatemala. ¿Qué les puedo decir también? Que mi memoria de esos círculos junto a los pies de tíos y padre estuvo la crisis de los misiles de octubre de 1962. ¡Qué barba! Dulce María, perdón que te interrumpa, pero aparte me estás llevando a imaginarme el momento. Qué buena memoria y qué buena para contar estas historias de cuando eras chica, porque si estabas tan chiquita y que te acuerdes detalles de nombres de presidentes, que si del tranvía, está increíble, estoy segura que a todas nos tienes como, pues, ababadas con tu historia. Y de esa vida que veo que eras inquieta y medio echada para adelante ya desde chiquita, que agarrabas a tu hermana y se escapaban de las vacunas. ¿Cómo empiezas, Dulce María, tu vida dirigida ya, digamos, a estudios más formales? ¿Cómo se te ocurre que te quieres destacar? No tengo idea. ¿Cómo empieza esa parte para ti? A ver, es que mi primer acto formal de rebeldía fue cuando terminé la preparatoria en Mérida y decidí que quería ir a estudiar a la Ciudad de México. Estamos hablando de fines de los 60, 1969, y una familia en que, bueno, éramos bastante conservadores, vamos a decir, a grado tal que yo pasé de ir con mi abuelita al cine, mi abuelita me tenía que acompañar al cine, a irme a vivir sola a la Ciudad de México para ir a la Universidad Iberoamericana. Éramos relativamente pocas las jóvenes
de mi generación que decidieron ir a la universidad, y mucho menos las que se fueron a otra parte fuera de Yucatán a seguir sus estudios. Yo fui una de ellas. Y soy también de la generación de la década de 1970, la que entró a la universidad después del movimiento estudiantil de 1968, la de los movimientos armados en México, la de la Guerra Sucia, y finalmente también de la apertura política que significó la reforma de 1977, cuando, entre otras cosas, se legalizó el Partido Comunista Mexicano y se estableció la representación proporcional. Déjenme decirles que recientemente, cuando siendo presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, hicimos un libro de las mujeres que han sido diputadas a partir de 1954, que fue electa la primera mujer, Aurora Jiménez, representando al estado de Baja California. Entre 1954 y 1979 hubo 132 mujeres diputadas, frente a una gran cantidad, estamos hablando de prácticamente 2,000 o más diputados hombres. Pero cuando nos pasamos a San Lázaro, el año pasado se celebraron los 40 años de San Lázaro, empezamos las mujeres, yo fui la primera legislatura completita en San Lázaro en 1982, a aumentar el número, y éramos el 12% de la legislatura, entonces éramos 400. Ahora, ¿por qué llegué a la Cámara de Diputados y Diputadas? Para contestar la pregunta de Ale. Porque entré a la Administración Pública Federal como delegada de la Secretaría de Programación y Presupuesto. Bueno, primero como técnica, arrastrar el lápiz a llenar formatos en Coahuila, después me fui a Yucatán, y al paso del tiempo llegué a ser delegada de Programación y Presupuesto, la primera, si no es que de las primeras delegadas de programación en todo el país. Y siendo delegada, el secretario de Programación y Presupuesto, Miguel de la Madrid, fue postulado candidato a la presidencia de la República. ¿Y por qué subrayo esto? No porque haya dicho Miguel de la Madrid, a ver, esta Dulce María Sauri está aquí de delegada, que sea ella candidata, sino porque el primer acto de campaña de Miguel de la Madrid fue en Colima, su estado natal, y allá gobernaba la primera mujer gobernadora, que era Griselda Álvarez Ponce de León. Entonces, delante de la gobernadora de Colima, el candidato a la presidencia de la República se comprometió a impulsar candidaturas de mujeres tanto para la Cámara de Diputados como para el Senado. Por eso fui postulada en Yucatán y gané la elección por el 4º Distrito Federal. Qué padre, Dulce. Tienes una trayectoria tan increíble, tan increíble, que podrías inspirar a muchas a entrar en la política, en este servicio social que tanta falta le hace a nuestro país. Pero me imagino que te has de haber topado con obstáculos inmensos. ¿Cuál ha sido el obstáculo más grande que tuviste que superar para poder continuar con esta trayectoria tan maravillosa que has tenido en la política de México? A ver, nada más una acotación me gustaría hacer, Silvia. Tendemos a pensar que la política solamente es la electoral, es decir, aspirar y ser parte de la Cámara de Diputados, de Senado, etcétera. Pero la política es toda acción humana tendiente a la organización de la sociedad. Se puede hacer política en el sector empresarial, se puede hacer política en las artes, se puede hacer política en todos los órganos del quehacer humano, todos los órdenes, y finalmente esas capacidades para poder convencer, organizar, son las que buscamos desarrollar en las mujeres, porque a nosotras una y otra vez nos han dicho, ustedes reinas de la casa, pero no saquen la nariz fuera de ellas, porque ese no es territorio de ustedes, es territorio masculino. Eso ha cambiado, aunque todavía hay fuerzas que nos jalan otra vez, como si quisieran regresar a esos tiempos, ¿no? De la reina de la casa y los regalos de baterías de cocina y planchas para el 10 de mayo, ¿no? Sin embargo,
Creo que hemos logrado, y mi generación fue muy, vamos a decir, estuvo muy comprometida en ello, hacer que la representación política que ejercen las mujeres sea como una especie de cadena virtuosa para jalar a otras mujeres y ampliar los espacios de participación. Ahora tenemos una Cámara que es paritaria. Es más, un poquito, hay una mujer más, 251, 249 en la actual legislatura. Recuerden lo que les dije de las 132 en tantos años, 25 años. Entonces, creo que vamos avanzando en la parte de representación político-electoral. Sí, no, bueno, qué interesante que nos los haces ver, porque creo que es información súper valiosa de ver cómo ese camino ha destacado la mujer. Y como bien dices, a lo mejor no como algunos piensan, pero que sí haciendo presencia, demostrando que queremos estar, que podemos lograr, que podemos hacer. Y siempre esto que se oye ahorita súper bien, supongo que no fue fácil y ha sido retador. Y como bien decía Silvia, en ese camino, ¿qué fue lo más retador para ti? ¿Qué fue ese obstáculo que superaste, que te acuerdas y que nos quieras compartir? A ver, si lo veo en retrospectiva, no lo veía en aquel momento. El principal reto que viví como mujer en la representación política fue el tener familia, el mantener una unión matrimonial por más de 50 años, el poder decir, voy a hacer política, me voy a ir a la Ciudad de México en el periodo de sesiones, y mi hija, mis dos hijos van a estar bien. Y eso en buena medida se debió a mi pareja, a las capacidades de mi esposo, que ahora se dice que son los hombres, vamos a decir, con un enfoque feminista de las relaciones. Pero en aquellos años solamente sabía que mi esposo y yo compartimos las responsabilidades familiares. Ese fue quizá el principal reto. Ahora, a mí, como a muchas mujeres que participan en la política, así de amplio el concepto, me tocó lidiar con aquellas visiones que consideran que las mujeres no somos capaces de ejercer funciones asignadas típicamente a los hombres. ¿Y cuál es la más típica? Mandar. Mandar sobre un gabinete, en el caso de cuando fui gobernadora, mandar sobre las fuerzas de seguridad del Estado, mandar cuando se trataba de construir la propuesta del presupuesto de Yucatán para llevarlo al Congreso, mandar desde la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y mandar como presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en el momento más complejo del partido, cuando perdió por primera vez la presidencia de la República. Y una y otra vez, siempre veía yo que estaban buscando quién me daba las órdenes. Claro que el candidato que estaba más a mano, pues era mi marido, y que además es un hombre con un carácter muy recio, y decían, seguro que él le dice qué hacer. Eso fue enormemente complicado, especialmente cuando fui gobernadora. Ay, Dulce, qué bárbara. Y sí, todo lo que has desempeñado lo has hecho con fuerza, con seguridad, que yo creo que es lo que percibimos de ti y que por eso te admiramos tanto. Y seguramente has sido un role model para muchas mujeres hoy dentro de la política. Tú, Beatriz, o sea, yo tengo mis ídolas que digo, qué mujeres más preparadas. Me encanta el poder escucharlas, el poder de alguna forma convivir con ustedes, porque han cambiado y han mejorado siempre en algo por donde han pasado. Eso me fascina. Oye, y como nos escuchan muchas mujeres, este reto tan grande que tuviste de tener marido, 50 años, se dice fácil, es toda una vida, de tener hijos, ahora nietos, el poder trabajar, el poder hacer, seguramente él sí te apoyó muchísimo, pero seguramente tú también hiciste cositas que yo creo que pueden ayudar a quienes nos escuchan hoy. 3 tips. ¿Cómo hacerle para que las mujeres no dejen a un lado ni lo profesional
o lo familiar, sino que puedan de alguna forma estar plenas con todo lo que aspiramos cualquier mujer. Danos 3 tips. Le voy a dar primero un paraguas que no tenemos y que tenemos que construir entre todas, y todos también, ¿eh? Me refiero al Sistema Nacional de Cuidados. Porque, ¿qué pasa con nosotras? Estamos hablando de mí como política, como diputada o senadora, etcétera. Pero de cualquier manera, tenemos responsabilidades en la familia que tenemos que cumplir, ¿sí? Y estas responsabilidades, aun cuando seamos muy liberadas, siguen principalmente dependiendo de las mujeres. Y me refiero, desde luego, al cuidado de los hijos, desde preparar la comida, tener la ropa limpia, tener la casa en condiciones, etcétera, etcétera. Pero también me refiero al cuidado de las personas adultas mayores que están en la familia. Cuando el papá, la mamá, o sea, llegan a una edad avanzada, generalmente quien se hace cargo de su atención es la mujer, la hermana. Los hermanos dicen, yo contribuyo, yo doy dinero, pero su tiempo lo regatean. En su casa, las nueras no les gusta que vaya la señora mayor que ya tiene necesidades especiales. Prefieren que el marido pague para que la hija se haga cargo. Y también cuando hay en el seno de las familias personas con discapacidad física o intelectual, el cuidado recae en las mujeres. Hemos conocido casos dramáticos como el reciente martirio de una madre que fue quemada viva por tener un hijo del espectro autista que gritaba y molestaba a los vecinos. Entonces, ese paraguas del Sistema Nacional de Cuidados tiene una palabra clave que es la corresponsabilidad, pero no con el marido, porque hay muchas mujeres que no tienen el marido. ¿A quién la hace corresponsable? No, entre la sociedad y el gobierno. Y esas son las políticas públicas que permitirán que las mujeres, si quieren, salir a trabajar y tener opción de dejar a las hijas y a los hijos siendo atendidos, o tener programas de desarrollo comunitario para cocinas populares, para no tener que cocinar cada quien en su casa, sino tener manera de conseguir los alimentos, atender a las y los adultos mayores. Por cierto, quisiera decirles, Ale, Silvia, que es una realidad el envejecimiento de la población mexicana. Así como cuando yo nací, las grandes preocupaciones eran las niñas y los niños y cómo hacer para que creciera la enseñanza primaria, ahora ya tenemos datos ciertos de los estudios de población que en el 2050 casi un cuarto de la población de México va a ser mayor de 60 años. Esto tiene muchísimas implicaciones. Claro. Y no estamos hablando de la prehistoria. Yo estoy segura que Ale va a llegar a ver el 2050. A mí me cuesta mucho trabajo imaginarme de 99 años, así que no creo. Pero tú sí, Ale, vas a llegar. Estoy segura que ambas vamos a llegar a esa edad. Yo estoy convencida que lo que tú decías al inicio, cuando estábamos empezando a platicar, que la expectativa de vida cuando tú naciste era pues para 40 y tantos años, ¿no? Y hoy que hacen que la expectativa de vida con la tecnología, con la ciencia, con la salud, que ya más promueven que la gente tenga salud, pues podemos llegar hasta los 100 años. Y dijiste algo bien padre que me parece inspirador para más mujeres. Este tema de que si vamos a ser mayores por muchos más años, que podamos hacer lo posible para pues para contribuir, para ejercer, para ser productivas, para que no tengamos que estar pidiendo ayuda y que podamos ayudar a colaborar a que más personas tengan este paraguas y puedan pues tener estos apoyos que no todas tienen oportunidad, como bien dices tú, algunas no cuentan con una pareja que puede ser una colaboración entre ellos,
pero qué increíble que podamos hacer esta conciencia de promover que más personas y más mujeres sean productivas, sobre todo para cuidar la vejez. Me gusta mucho cómo lo explicas y lo platicas. Y yo te quiero hacer la siguiente pregunta. Hablando justo de eso, en tu caso, que tienes casi 50 o 50 años de casada, con hijos, ¿cómo fue para ti? Porque estoy viendo que como gobernadora, o sea, debe de haber sido algo complicado el poder tener este equilibrio. ¿Cómo lo manejaste? ¿Se los dejabas de repente al marido? ¿No? ¿Cómo funcionó esa parte? Mira, no es que hayamos dicho, te lo dejo y que José Luis haya dicho, lo tomo, no, sino buscando el bienestar de la hija, de los dos hijos. Por cierto, entre cada uno de ellos hay 6 años y medio con la primera. Esto es importante porque para efectos prácticos fueron casi hijos únicos, ¿verdad? Pero vamos a decir, hubo en el centro el bienestar de la hija y de los hijos, pero también conté no solo con mi esposo, que fue fundamental, sino con la red familiar, porque es algo también que sigue haciendo diferentes a la participación de las mujeres, de los hombres en la vida pública. Cuando una mujer participa la familia directa y también la red que está formada por los papás, la mamá, a veces las tías, etcétera, que entran para que puedan, entre todos, dado que no hay políticas públicas de cuidado, atender los asuntos familiares. Fácil, definitivamente, ahora lo veo, no es. Por ejemplo, hace algunos años, invité a mi hija a irnos a un viaje a Miami, que justamente daba con el 10 de mayo. Ya tenía mi hija dos hijas. Y lo que me dijo para declinar la invitación, me caló a fondo. Me dijo, yo no puedo dejar a mis hijas sin mamá el 10 de mayo. Hay eventos en la escuela y yo tengo que asistir. Yo nunca asistí a esos eventos. Siempre tenía alguna cosa en alguna parte que me hizo prácticamente imposible. Y si asistí fue a alguno de ellos. ¿Qué me estaba diciendo mi hija? Mamá, tú nunca viniste, pero yo no quiero que mis hijas sientan lo que yo sentí. Eso es de las cosas que registro como consecuencia más importante. Claro que también hay otras muchas cosas buenas, ¿no? Pero sí es parte de los, digamos, de las ausencias que luego después no hay manera de llenar. Así es, pero creo que las mamás no debemos sentirnos culpables. Yo creo que cada mamá da lo mejor que tiene, lo mejor que entiende, pues da su ser. Este sentimiento de ser madre, pues nadie nos enseña a hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que las culpabilidades hay que dejarlas a un lado y que pues todo lo que de alguna forma hicimos también fue por el bienestar de la familia. Oye, mi querida Dulce, ¿qué es lo que más has disfrutado dentro de toda tu trayectoria? Algo que te haga sentir orgullosa, que digas, híjole, sí he tenido muchos cargos, muchos logros, muchos éxitos, pero esto es lo que más me ha llenado. A ver, miren, yo pienso que no es una sola cosa. A mí me da una gran satisfacción cuando puedo salir aquí en Mérida al súper, al cine, a la vida cotidiana de miles de yucatecas y de yucatecos. Y algunos de ellos me saludan con calidez, con reconocimiento. Entonces, todo eso me implica que hice las cosas bien, que no hay esa censura social, porque saben que cuando tuve el cargo público cumplí, no robé, no traicioné, no mentí, los tres verbos que son tan socorridos hoy por hoy, y que soy una mujer que ya entro plenamente en la categoría de adulta mayor, pero que sigue buscando cómo aportar para el bienestar colectivo. Ay, qué bonito eso de trascender, ¿no? De dejar, a mí me gusta mucho usar esa palabra, como
dejamos un legado, para que dejemos huella y pues que haya valido la pena todo lo que hicimos en este mundo para otras generaciones y para otras comunidades. Y así, en este tiempo que ya te dije que sí nos vamos a ver hasta esa edad, ¿cómo te ves? ¿Cómo te visualizas? ¿Ya llevándotela más tranquila? ¿Siguiendo en actividad social, política? ¿Cómo te ves? A ver, mira, yo soy política y vamos a decir, mi gen es político, pero me queda claro por todos los acontecimientos que he vivido a lo largo de todos estos años, que la política no es una cuestión que una la deje, ¿no? La tienes adentro, ¿no? Pero la política sí te deja. O sea, llega un momento en que te dicen, ya no, ¿eh? El ya no para las mujeres, y afortunadamente creo que cada vez es menos, tiene mucho que ver con la edad. O sea, por ejemplo, las políticas jóvenes, y ahora afortunadamente cada vez hay más mujeres políticas jóvenes que están en las cámaras, tanto a nivel federal como en los estados, pero ellas a la vez, al ser representantes populares tan jóvenes, tienen por delante el enorme reto de permanecer en la actividad política, porque más que cometas masculinos, hay cometas femeninos en la actividad política. Sigue habiendo esa situación que finalmente una mujer puede ser presidenta municipal, pero no busca la reelección porque el marido le dijo, solo te doy chance 3 años, ¿eh? No me vengas con otras historias. Entonces, esas son las cuestiones que hay que cambiar. Y 2 cosas que quería comentarles. Ustedes saben que el concepto de adolescencia es de invención reciente, ¿verdad? Y que, pues antes, a principios del siglo XX, era la niñez y la juventud, ¿no? Nadie hablaba de adolescencia. Eso ahora se ha construido para entender que ya no son niños, pero tampoco son jóvenes. ¿Qué les parece si construimos el concepto de la senescencia? Es decir, ya no son adultos, pero tampoco son personas ancianas, sino hay un paso previo que se puede prolongar mucho. Podemos encontrar ahora, bueno, ya no hablemos del gabinete presidencial, sino de otras áreas, personas entre 80 y 85 años que siguen trabajando y haciendo las cosas bien. Entonces, como que tenemos que repensar esos criterios como sociedad para poder brindar bienestar al conjunto. Claro, fíjate que aquí en Retos Femeninos está Concha León Portilla, que tiene su programa de los nuevos 60 y más. Y bueno, todo lo que platica es maravilloso, desde cómo tienes que ir construyendo, cómo te ves, la pregunta que hizo Ale, para que trabajes y puedas llegar en plenitud a esta tercera edad, que ahora es, bueno, todos somos adultos mayores y se te quedan viendo como diciendo, ¿cómo? Pues no pareces una abuelita, ¿no? Entonces yo sí creo que es bien importante el que estemos muy conscientes, muy, muy conscientes de todo lo que hoy podemos hacer para tener esta plenitud, cuando podamos disfrutar a lo mejor un poquito más el tiempo. Qué padre, mi querida Dulce, se nos acaba el tiempo, pero antes de cerrar me gustaría que nos dejaras un último pensamiento. ¿Qué les quisieras decir a todas las mujeres que nos escuchan el día de hoy para que reflexionen, para que se pongan retos que realmente puedan alcanzar, a lo mejor hacer su sueño una meta? ¿Qué les quieres dejar? Bueno, yo primero decirles que no importa la edad, lo que importa es la determinación y que para tomar esa determinación que permita buscar realizar lo que nos planteamos, hay que considerar que sí podemos y estamos en capacidad de lograr nuestros propósitos. Una de las formas más severas de violencia contra las mujeres es ningunearlas. Decirles, ¿cómo se te ocurre hacer esto? No vas a poder, no sabes. ¿Sí? O sea, esa desvalorización de los intentos que las mujeres hacen para hacer cosas distintas, no asignadas a su sexo. ¿Alguna vez ustedes han oído que un hombre le diga a una mujer, oye, no sabes tejer, ¿eh?
Claro que no, porque esa es una actividad que está asignada a las mujeres. Pero ¿cuántas veces hemos oído, es incapaz de entender cómo funciona el motor del coche? Ella solo mete la llave, bueno, ahorita ya ni siquiera eso, pero arranca y ahí se va, ¿no? Entonces, esa es la primera cuestión. Tenemos capacidades iguales que los hombres. La única diferencia son los obstáculos que nosotras tenemos para desarrollar y mostrar esas capacidades. Y la segunda cuestión, ahora que soy senescente, permítame decirles, a las mujeres de más de 50 años, mujeres que muy posiblemente ya tienen los hijos grandes, ya incluso se fueron a estudiar a otro lado, viven en otra parte, decirles, es la hora de cumplir sus sueños. Y si ese sueño pasa por el lado de ir a la universidad que tuvieron que dejar para atender a los hijos, es momento de volver. Yo empecé mi posgrado a los 59 años y cuando cumplí 65, mi regalo de cumpleaños fue mi examen de doctorado, que por cierto lo pasé muy bien hasta con mención honorífica. Entonces, no es la ancianidad, es en buena medida un estado mental. Ay, no estoy menospreciando los dolores. no, coincido contigo. Oye, Dulce María, déjate cuento, mi mamá tiene 79 años, va a cumplir en noviembre, y sigue estudiando, se metió a unas clases de computación, y hay gente que la cuestiona y le dice, ¿para qué la quieres? Dice, porque quiero aprender. Entonces, estoy de acuerdo contigo, mientras te sientas activa en mente y que seas, que sigas estudiando, no importa qué edad, nos dejas mucha emoción, sobre todo a las mujeres que pensamos que después de cierta edad ya no podemos hacer nada. Yo coincido contigo, claro que podemos hacer muchas cosas, y cuántas cosas podemos aprender, cuánto podemos hacer y qué huellas podemos dejar. Y bueno, pues me hubiera encantado seguir con este programa más tiempo. Desgraciadamente ya se nos acabó el tiempo y me toca despedir el programa con una petición para todas y todos los que nos escuchan, que es que porfa lo vean en el canal de YouTube, pero suscríbanse y pongan la campanita para que les esté avisando de estos maravillosos programas. No basta con solo darle like, es importante que le pongan suscribirse y lo compartan con más mujeres que puedan inspirarse de mujeres tan memorables como Dulce María. Y adicionalmente en Facebook, en Retos Femeninos, que se tiene mucho la plataforma y nos encanta que nos puedan ver a través de ellos dos. Y Silvia, ¿tú qué opinas? Pues yo opino que admiro cada día más a mi querida Dulce. Opino que esta década de mujeres de los 50, pues no tenemos edad, la verdad. O sea, yo me siento con una energía que de repente volteo y digo, aguanto más que una de 30. Entonces Alex de los 60 ya no le tocó esa pila tan cargada como en los 50, pero sí coincido contigo. Y hay que echarle muchas ganas, hay que trabajar mucho, no perder la sonrisa, tener una autoestima alta y, bueno, contagiar a quienes nos rodean, porque el poder apoyar y jalar a quienes están al lado de nosotras, ser una gran mentora para otras mujeres, es maravilloso. Y bueno, te agradecemos, mi querida Dulce, trajiste un valor inmenso, inmenso a esta comunidad de Retos Femeninos. Nos quedamos con tu trayectoria, con tu sonrisa, con todo lo que nos has compartido el día de hoy y las esperamos el próximo jueves para tener aquí otra historia que nos motive y que nos ayude a entender que todas podemos lograr lo que nos propongamos. Gracias, gracias Ale, gracias. Gracias, gracias. Hasta luego. Thank you.